La elección de utensilios de cocina seguros es de vital importancia, ya que impacta directamente en la integridad nutricional de nuestros platillos y en nuestra salud a largo plazo. Debido a la interacción que tienen nuestros alimentos con diversos materiales que utilizamos al momento de preparar nuestras comidas, tomar decisiones informadas a la hora de comprar, pero sobre todo de utilizar y dar mantenimiento a nuestras ollas y diversos utensilios, también es de suma importancia para nuestra salud y nutrición. Por eso, en este episodio de Ser Nutritivo Podcast hablamos de utensilios seguros para alimentos más saludables, junto a la ingeniera metalúrgica Erika Sarasúa, y contestamos preguntas como: ¿cómo impacta la interacción entre los materiales de mis utensilios de cocina con mi salud? ¿Cuándo es momento de desechar o cambiar mis sartenes? ¿Usar cloro o jabón con cloro es un método seguro de limpieza para mis utensilios de cocina? ¿El teflón es malo para la salud? Entre tantas opciones y rangos de precio de acero inoxidable, ¿cómo saber cuál es la mejor opción? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Desde la sartén en la que cocinamos o salteamos nuestras verduras, la olla en la que preparamos ese caldito cuando tenemos gripa, el suculento pavo en el cual horneamos con una bandeja de aluminio para nuestra Navidad, los utensilios de cocina que nos acompañan en el proceso de preparación de nuestros alimentos, por lo tanto, tienen un impacto directo en la calidad y en la seguridad de los alimentos que consumimos. Estamos hablando de los elementos con los cuales están generados estos utensilios, estas ollas, y necesitamos hablar de esto, porque también si nos ponemos a pensar en la abrumadora variedad que hay disponible en el mercado de ollas, sartenes, utensilios de cocina, desde hierro fundido, acero inoxidable de grado alimenticio, por supuesto tendremos que meter ahí el teflón, la cerámica, entre otros, pues nos empezamos a agobiar y no comprendemos cuál será una mejor opción. Y yo creo que incluso el comprador más informado también se agobia un poco de saber si está eligiendo de manera correcta o se está dejando guiar más por la mercadotecnia de la marca. Así que necesitamos hablar sobre estos componentes que están en contacto con nuestros alimentos de manera constante y que pueden llegar a tener impacto en nuestra salud. Y evidentemente necesitábamos una voz que supiera de este tema y maravillosamente las redes sociales nos han ayudado a coincidir con Erika Sarasúa. Ella es ingeniera química metalúrgica, apasionada de la cocina y he de decirles que una maravillosa bloguera. La encuentran dentro de su blog Ingeniera en Casa para que vayan y lean más. Después de que escuchen este bonito episodio donde estoy segura que van a conectar mucho más de por qué es importante hablar de los utensilios de nuestra cocina cuando estamos hablando también de un tema de salud. Bienvenida, Erika, y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Muchísimas gracias, al contrario, por la invitación. Te decía yo que sentía que necesitábamos hablarlo, pero siento que de repente hay mucha publicidad detrás en algunas personas, muy casadas con algunas marcas de alto prestigio, ¿no? Por decir algunos. También muchas veces nos confundimos y nos vamos a los extremos en cuestión de mucha como polémica sobre ciertos compuestos que pueden entrar en contacto con nuestro alimento. Y definitivamente hay una relación importante en cuestión de nuestra salud y estos componentes que pueden liberarse y que están en contacto con el alimento. Platícanos un poco, ayúdanos a sensibilizarnos de esto. ¿Por qué sería importante que lo hablemos? Porque habrá quienes digan, yo no había pensado, yo nada más compro el de teflón y Sí, listo, pero y platícanos un listo. poco. Sí, nos hemos dado cuenta de la importancia no solamente de los ingredientes, sino del contacto, la interacción que tienen todos los utensilios al preparar nuestros alimentos. Y este tema realmente no es nuevo, ha sido una constante a lo largo de la historia, dependiendo de los materiales que ha habido disponibles en las diferentes etapas, pues ha habido información con respecto a cómo han interaccionado. Hace tiempo, datos acerca del peltre, que tenía plomo. No se sabía que realmente era el plomo del utensilio el que hacía reaccionar, ahora sí que lo hacía reaccionar y que ingresaba a nuestro cuerpo y pues había envenenamientos. Se le atribuía
al jitomate, pero realmente era la reacción que hacía el jitomate, la acidez del jitomate con el plomo del peltre lo que lo causaba. Entonces, el tema de los materiales en nuestros utensilios de cocina es un tema que nos ha acompañado pues a lo largo de nuestra historia. Actualmente hay otros, hay otros materiales y son de los que vamos a ir hablando, de cómo interacciona cada uno de estos materiales con nuestros alimentos. ¿Y si hay alguna relación con enfermedades que hoy en día estemos viendo con mayor latencia en la población? Y ahorita hablabas, por ejemplo, del plomo con el peltre. Creo que ya no se utiliza tanto. Ahora creo que más bien si lo llegan a utilizar, lo utilizan como para poner los tenedores y las servilletas en algunos restaurantes, más como decoración, estas tacitas que nos recuerdan también un poco a ciertas tradiciones, ¿no? Pero hoy en día, con los que estamos teniendo más contacto, ¿sí hay alguna relación con enfermedades latentes en la población? Así es. Y como mencionaba, de acuerdo a los materiales más comunes en las diferentes etapas de la historia, pues ahora sí que es la información que tenemos. ¿Cuál es lo común en los últimos 50 años? ¿Qué es lo que más ha llegado a, más bien, qué es lo que está accesible en los supermercados? Son los sartenes de aluminio recubiertos con teflón. Ujú. Son los más comunes, son los que prácticamente están en todos los hogares. Actualmente se ha visto que los componentes de este recubrimiento pueden migrar a los alimentos si no se utiliza el sartén de manera adecuada. Se ha visto que la fabricación de estos utensilios, ahora sí que de manera indirecta, los residuos también están impactando a nuestra salud. Estos son los famosísimos, ahorita los vemos más adelante, los PFOAs que están interaccionando en nuestros alimentos y que en dosis muy pequeñitas pueden llegar a ser dañinos. Y estamos teniendo contacto de manera directa e indirecta. Directa si no lo utilizamos de buena manera. También aquí creo que me Exactamente. encantó que agregaras eso porque no es la idea que vayas y si tienes unos nuevos que te regalaron en Navidad o algo así, vayas y los tires. O sea, más bien entra la responsabilidad de comprender que tienen una forma adecuada de utilizarse según el material con el que estén hechos, Así ¿no? es, así es. Y creo que con eso debemos empezar de que todos los materiales tienen propiedades y se comportan de manera diferente. Entonces, los debemos tratar a cada uno de acuerdo a sus particularidades. No podemos tratar de la misma forma a un sartén de aluminio con teflón que a un sartén de hierro fundido o a un sartén de acero inoxidable. Quisiéramos que es como hemos aprendido, insisto, porque es el material más común actualmente, de los más comunes, el aluminio con teflón, y de repente quisiéramos que todos se comportaran de la misma manera, pero no, eso creo que sería el primer punto a marcar. Al entrar a una cocina, todos los materiales, cada uno se va a comportar de manera diferente de acuerdo a sus propiedades. Y deberíamos Entonces hay que entonces saberlos, elegirlo sí, según lo que estemos, vayamos a cocinar o la forma en la que vamos a así es, sí, cocinar. hay que tratarlos, si cada material se comporta diferente de acuerdo a la modulación que flama que hagamos en la cocina, nos va a dar diferentes resultados. Actualmente mucha frustración, vamos a hablar más adelante, pero es se pega todo en el sartén de inoxidable, sí, porque Ujú. lo estás tratando exactamente igual como si fuera un sartén de teflón. O al de hierro, no se puede, no, es difícil de limpiar. Es diferente simplemente la forma en que hay que limpiarlo en comparación con este otro tipo de material. Entonces, cada material tiene sus propiedades y cada material se debe tratar de acuerdo a esas propiedades o a esas características. De ahí la importancia entonces de que nos echemos un clavado a los diferentes materiales que hoy Así es. tenemos disponibles en la mayoría de los utensilios. La lista es grande, siento yo, ¿no? O sea, Sí. vámonos poniendo meticulosas porque siento que es una lista grandota. No sé si sea de los más tradicionales o antiguos, digo, yo así lo veo, tú me dirás, tú eres la experta en esto, el tema del hierro fundido, ¿no? Yo tengo, te decía, en mi casa solamente un comalito de hierro fundido que dura en realidad ha sido donado por generaciones y es una chulada, pero no sé, cuéntanos un poquito de él. Habrá quienes en su casa ni siquiera tengan, entonces cuéntanos un poco si es que verdad es algo como muy tradicional. Siento que no cocinamos tan comúnmente en algunas familias, pero ¿cuáles son sus características? Sí, es de los más antiguos en la cocina actualmente. Antes del hierro fundido se utilizaba
cobre, aleaciones de cobre, esas prácticamente ahorita están, no y bueno, ese es otro, no son comunes en la cocina, entonces las dejamos como que a un lado, pero anterior al hierro fundido, el común era cobre y sus aleaciones. Llega la era del hierro fundido, se vuelve común en ciertas partes, en México no tanto, pero en ciertas partes muy industrializadas en el siglo XIX era muy común el hierro fundido. Eh, a partir del 1960, que entran los antiadherentes, el hierro fundido queda un poquito al lado. Eh, Sin embargo, con todos los años que se tiene usando el hierro fundido, es de los que se han estudiado más. Entonces tenemos muchísima más información de este material y es considerado un material seguro para cocinar nuestros alimentos. Sus características, el hierro fundido, un sartén de hierro fundido como que tradicional es pesado. Ujú. Eh, ah, Hay muchísimas personas que los han conservado por décadas, inclusive más de 100 años, por herencias, estos sartenes y son pesados. Sin embargo, actualmente también el avance de la tecnología ha permitido que se hagan sartenes de hierro fundido muchísimo más delgados, con espesores más delgados para que sean más prácticos. Entonces, brevemente, eso es. Y a partir de los años 2000, comenzó nuevamente a usarse más en las cocinas domésticas, porque prácticamente, como te decía, quedaron en el olvido una vez que llegaron los sartenes antiadherentes. Y a partir de los años 2000, 2010, comenzó nuevamente a usarse porque se detectaron o se reportaron más bien los problemas en la fabricación del teflón, que vamos a hablar más adelante. Entonces se mencionó de, oye, existe este material que se ha utilizado por ya más de 100 años, que regrese a la cocina. Si la preocupación es la seguridad, vamos a utilizar el material del cual ya se tiene mayor información, estudios y se tiene confirmado de que es un material seguro. Ahora, cuando recién lo recibes, creo que no puedes llegar y cocinar luego, luego en él, ¿no? O sea, tiene una característica que decir que yo jamás la había visto hasta que mi mamá me lo regaló, que me dijo, tiene que curar. ¿Sí está correcta mi mamá en ese sentido con este tipo de Sí, por material supuesto. o no? Sí, por Porque lo supuesto. hizo negrito, negrito, negrito y me dijo, entre más negrito esté, mejor. Y habrá Mejor. quienes o habrá generaciones que ni siquiera hayan escuchado esta parte de curar Sí, por supuesto. los sartenes o los comales porque pues llegas y el de teflón lo sacas y listo, ¿no? Ya puedes Y listo. cocinar en él. ¿Es característico solo de este material o hay otros materiales que también requieren curarse? ¿Y qué es el curado para quienes sea algo nuevo? Sí, esa pregunta es buenísima. Curado, como tal, bueno, curado se le puede llamar diferentes, puede ser diferentes procedimientos dependiendo del material. Utilizan la palabra curado para procedimientos diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Específicamente para el hierro fundido, si como dice, sale de la fábrica el sartén y lo quieres utilizar tal cual, pues va a ser un pequeño desastre, porque todo va a saber, o sea, la comida va a ser metálica, te va a dar un sabor metálico. Entonces, para que no dé ese sabor metálico, hay que hacer este curado. Esa es una de las razones. La segunda razón por la que hay que hacer este procedimiento es para protegerlo de la oxidación. Una de las características del hierro fundido es que en contacto con la humedad, inclusive con el medio ambiente, no necesitas dejarlo en agua, pero si lo dejas sumergido en agua, pues va a ser peor, se va a oxidar. Entonces, se cura para que no dé sabor metálico a los alimentos y para protegerlo de la oxidación. Ese procedimiento se hace con grasas, aceites vegetales. En un inicio, igual al siglo XIX, se utilizaba manteca de cerdo. Eh, es posible utilizarla, sin embargo, por las características, lo ideal actualmente y más práctico es hacerlo con aceites vegetales. Aceite de oliva, de coco, linaza. Son los que se utilizan para crear esa capa de curado, que es llevar ese aceite a una temperatura elevada para polimerizarlo y hacer una capa protectora en la superficie del sartén. Digamos que es una capa antiadherente también, con el tiempo, conforme el uso, esa capa se va haciendo más gruesa y es lo que nos permite cocinar con una facilidad mucho mayor en hierro fundido. Ok, ¿y ahí podríamos cocinar diferentes tipos de alimentos? ¿O hay algunos alimentos que dirías, a Mm. ver, no es compatible esto, no sé, este ácido, este tipo de grasa? ¿Hay algo que no es compatible con el hierro fundido?
Son los alimentos o las recetas que son muy ácidas, Ujú. que ya superan un nivel de acidez que pueden dañar esa superficie, esa capa creada en el proceso de curado. Esos alimentos es jitomate, salsas de jitomate, Ujú. vinagre y cítricos. No significa que no se puedan cocinar en hierro fundido, se pueden cocinar en una cantidad eh, poca o en un tiempo de cocción corto. ¿Poca a qué me refiero? Bueno, si vas a poner un jitomate en el sartén, 30 minutos, una receta de 30 minutos, no le va a pasar nada. Pero si vas a hacer una sopa o un crema que va a ser con un periodo de tiempo largo, más de una hora, entonces el conjunto de la acidez, la cantidad de acidez y el medio líquido y el tiempo sí puede dañar o va a dañar la capa de curado. Entonces no le va a pasar nada al sartén, se te va a dañar la capa de curado y es probable que si la cocción fue muy larga, inclusive te dé un sabor metálico Ok. por la Y ese acidez de curado los se alimentos. puede hacer múltiples veces. Por eso Así duran es, tantos años. sí, así es. Bueno, eh, están los cuidados que hay que tener, pero sabemos que siempre pasan cosas, un descuido es normal que pase, entonces es probable que, chin, dije que iba a lavar el sartén, lo dejé remojando y, oh, me hablaron por teléfono y después se presentó algo, salí y lo dejé, se oxidó. No pasa nada, se sigue un procedimiento de curado, más bien se sigue el procedimiento de curado, que es lavarlo bien, quitar toda la oxidación, volver a meterlo al horno con el aceite vegetal para volver a formar la capa y no pasa nada. Tu sartén va a quedar como nuevo. Ok. Hablemos del acero inoxidable. Yo creo que uno de los más populares hoy en día, pero también de repente muy caro. Pero a mí me llama la atención que hay precios o rangos de precio muy diversos en este tipo de material. Entonces yo creo que ahí hay a ver algo interesante en cuestión de, no sé si calidad, no sé si grosor, no sé qué hay detrás de esas grandes diferencias. Platícanos un poquito del acero inoxidable, por favor. Sí, claro, el acero inoxidable es de los mejores materiales para tener en casa, no por nada es el predilecto para las cocinas industriales, inclusive sí, cocinas que están en hospitales. El acero inoxidable es el número uno para estas aplicaciones. Facilita la limpieza, entonces, por lo tanto, inocuidad en estos procesos. ¿Y qué es importante en el acero inoxidable? Composición química. Hay tres composiciones químicas que vemos más comunes. La 304, 1810, que esto se refiere a la cantidad de cromo y níquel, son las mismas composiciones químicas, simplemente es una nomenclatura diferente, una es americana, una es de acuerdo a un código europeo, pero son la misma composición química. Otra que le llaman también incluso quirúrgica, porque tiene aplicaciones quirúrgicas, pero no es exclusiva, no es exclusiva, es una 316. Esta 316 tiene un elemento que es molibdeno, que la hace tener una resistencia a la corrosión mayor. No significa que sea la mejor, no significa que sea la que necesitemos en la cocina para asegurar que nuestros alimentos estén bien preparados o que no haya interacción. No, realmente estas tres composiciones químicas son buenas. Una 304, 1810 son suficientes para las condiciones que tienen nuestros alimentos de acidez ahora sí que las preparaciones que hacemos en casa. Son esas tres composiciones. Entonces, número uno, composición química. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Más bien, el siguiente punto es lo que determina muchas veces el precio, que es el diseño. Dependiendo del diseño que tenga el utensilio, capas, número de capas que tenga, eh, la calidad de las soldaduras, de los remaches, eso va a determinar mucho, mucho el precio y el grosor también. Por lo tanto, sí, el grosor de las paredes del utensilio. O sea, si la lámina que se utilizó de acero inoxidable es muy delgadita, pues entonces va a tener un impacto en el costo, va a ser muchísimo más barato. No, las láminas que se utilizaron son mayores, se utilizó un número de capas, 5 capas, 8 capas, hay sartenes que incluso hasta mencionan que tienen 25. Entonces, ese diseño, pues, por supuesto que se va a ver reflejado en el costo. ¿Qué es lo que necesitamos en casa para las preparaciones en casa? 3 capas. Realmente es una capa de acero inoxidable grado alimenticio con la composición, alguna de las que mencionamos que va a estar en contacto con nuestros alimentos. Se utiliza una capa intermedia para mejorar la conductividad térmica del inoxidable, que generalmente es aluminio,
algunas ocasiones cobre, y al final otra capa de acero inoxidable de otra composición química que está en contacto con la fuente de calor. Entonces, son tres capas y asegurarnos que el resto del diseño del sartén, la asa o los mangos también sean de acero inoxidable. Eso es lo que necesitamos en la cocina. Un Ok. diseño robusto. Ok, ahorita mencionabas una capa intermedia de aluminio y cobre, y habrá quienes de repente es como que no, que estos materiales pueden tener ciertos riesgos a la salud, pero creo que ahí el secreto es el intermedio, o sea, no tiene un contacto con el alimento en sí, sino es más bien como para el tema del calor, porque creo que el acero inoxidable, digo, si alguien ha tocado una mesa de acero inoxidable es fría, fría, ¿no? O sea, no es una característica el tema de la conducción del calor. Puedo estar errada, tú dime si es No, correcto o no. estás totalmente en lo correcto. De hecho, el acero inoxidable desde 1930 ya estaba pensado para utensilios de cocina desde que lo fabricaron. Dijeron, esto está buenísimo, solamente tenemos un problema, no conduce el calor. Ajá. Entonces, pasaron muchos años para idear la forma y crear un diseño que facilitara el uso de este material en la cocina. Eso se resolvió con estos materiales que son excelentes conductores, aluminio y cobre, y que están encapsulados. O sea, es una capa que está intermedia, totalmente fuera de contacto de nuestros alimentos, únicamente funcionan para distribuir el calor de manera uniforme en el sartén, para distribuirlo y hacer más rápido, para que caliente más rápido. Oye, en la práctica en la cocina, cuando pasas de un teflón a un acero inoxidable, también viene un poquito este trauma de compré algo que sale muy caro o mucho más caro y se tarda horrores en que esté caliente y se pega lo que pongo. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no nos pase con el acero inoxidable? Sí, eh, aprender a usarlo y eso es con práctica. Realmente los primeros usos, después de tantos años de estar acostumbrados a utilizar un sartén de aluminio con teflón, pues, insisto, querer usarlo de la misma manera, pues nos va a crear frustración. Entonces, primero es ser conscientes que no se va a tratar de la misma manera. Eso es imposible. Con el sartén de acero inoxidable, por sus características de conducción de calor, es necesario precalentar, cosa contraria a los de teflón, que es totalmente lo opuesto, no hay que precalentar el sartén vacío. A ver, más adelante decimos por qué. En el inoxidable es necesario precalentar. 1 minuto, 2 minutos, que toda la superficie ya adquiera cierta temperatura, poner aceite y después seguir las instrucciones de la receta. Pero siempre asegurar que el sartén esté caliente, precalentándolo de 1 a 2 minutos. Un poco más si se va a hacer alguna preparación que requiera más temperatura, por ejemplo, carne, ¿no? O sellar una carne. Eso requiere más temperatura. Ah, bueno, entonces es necesario un poco más de tiempo de precalentado. Pero normalmente para guisos que son sencillos, 1 a 2 minutos, precalentar, aceite, caliente y listo. Arrancamos con cebollita y todo lo demás que indique la receta. Entonces, una de las claves para no frustrarnos usando el acero inoxidable es eso, precalentarlo. Ok, fíjate que te voy a contar una experiencia personal. Me tocó en una ocasión que teníamos unos saleros redonditos que tenían, según es, una capa de acero inoxidable y se terminó picando toda esa capita. ¿Esto es una interacción común entre la sal y el acero inoxidable? Sí, sí. Hay muchos tipos de acero inoxidable. Es una familia grandísima de composiciones químicas. Mencionamos las tres composiciones que vamos a encontrar en los utensilios, en los sartenes y ollas. Esas composiciones son aptas para las condiciones de temperatura. Hay otra gama de aceros inoxidables que, por ejemplo, no están a temperatura, Ujú. no van a estar al fuego. Las mesas, los saleros que son de inoxidable, esos tienen otra composición química que tienen una resistencia menor a la corrosión, probablemente menor a la corrosión. No es el 304 que tienes en tu sartén. Sin embargo, para cualquier composición de acero inoxidable, la sal es un cloruro, ahí tiene un elemento, el cloro, y sí, ese va a interaccionar con nuestro acero inoxidable y puede llegar a generar corrosión. La sal puede llegar a generar corrosión en nuestro acero inoxidable si no la eliminamos, si no lo estamos limpiando constantemente. Mm. Pero esto, no sé, pensando en que estoy haciendo algo, le agrego unos granitos de sal, ¿habría ahí alguna posible corrosión o depende mucho del grosor que tenga? Depende mucho.
más bien qué va a pasar después con la sal. O sea, si se Es la quito decir, pronto, no va a haber mucho problema. Ok. exactamente, o sea, no Ok. significa de, "Oh, ahora no puedo usar sal con los utensilios de acero inoxidable". No, es si el sartén está frío, si no precalentamos, por ejemplo, que es lo que está mencionado, que es necesario precalentar el sartén, Ujú, que esté caliente antes de hacer cualquier cosa en él. Si ponemos unas pimientos solos, el ujú, sartén está frío y decidimos poner sal. Esa sal que se quedó va a quedar un tiempo allí y puede ser que no se disuelva si el sartén está frío. ujú, Entonces, esa sal en contacto con el acero, independientemente del grosor, sí puede llegar a generar una reacción y que más adelante, si se hace de manera constante esta práctica, esta mala práctica, pudiera llegar a generar picaduras. O al revés, no al revés, sino más bien si al final de nuestra receta, le falta un poco de sal, voy a ponerle, le ponemos y apagamos el fuego, servimos, se va a enfriar nuestro sartén y va a quedar la sal en él. Lo que decíamos, si no la retiramos, si dejamos que ahí se quede el sartén desde la mañana hasta en la noche, es posible que si lo hacemos una vez, no va a pasar nada. Sin embargo, si es una práctica repetitiva, estar dejando el sartén con restos de alimento, con restos de sal, puede llegar a generar picaduras, puede llegar a generar corrosión. O sea, podemos empezar a ver la superficie de nuestro sartén con puntitos, que a la larga es posible. Hay dos posibilidades: recuperarlo, ahorita les digo cómo, y si no se recupera, entonces ese hoyito va a empezar a ser mayor, 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 ujú. y puede incluso dejar o quitarle la funcionalidad a nuestro sartén. Una manera sencilla de, uy, ya la regué, ¿no? Ya me fijé que estoy haciendo mal, tiene unos cuantas picaduras que puede ser por sal, simplemente se vuelve a recuperar la característica de inoxidable en nuestro sartén poniéndole un poco de vinagre, puede ser diluido, de hecho eso está en el blog para que lo puedan consultar. Se deja unos cuantos minutos y listo. Ya nuestro sartén está en condiciones aptas. O sea, simplemente esas picaduras va a afectar la apariencia. Si lo recuperamos de esta manera, vuelve a sus características y no pasó nada. Pero Mm. si no nos damos cuenta a tiempo, esas picaduras pueden, insisto, ser más grande y se puede perder la función de nuestro sartén inoxidable. Y ya por más que hagamos esto del vinagre, ya no aplicaría. Ya no, ya afecta. No, ya no, Ok. ya requeriría, si llega a ser una oxidación grande, no la he visto. Yo personalmente no he visto un sartén de acero inoxidable que llegue a tal grado de oxidación de que quede ya totalmente inservible. No lo he visto. Sin embargo, sí es una posibilidad. Si seguimos con esas malas prácticas de no limpiarlo cuando se deba y demás. ¿Están los de aluminio también? Que también esto es un Aluminio. material como, bueno, siento yo que no tan común, no sé si sí o no, a lo mejor no en mi vida, sí es muy común. Donde lo he visto más común es en vaporeras, por ejemplo, Mm. sí, vaporeras muy grandes, donde se ponen a hervir Para hacer o se tamales, cocen. atole, Exacto, tipo. te voy a Ok, decir, sí, sí, tienes exacto. razón, esas son de aluminio, ¿sí? Esas son de aluminio por sus características de buena conducción, se prefiere ese material. Pues queremos que esté rápido, ¿no? Que esté el vapor para que Mm. se lleve una cocción pareja. Es allí donde las he visto. Ya en la cocina, en los sartenes, sí, en las casas no es común tener el aluminio por toda su fama, la historia que Mm. tiene. Pero sí he visto que algunos prefieren actualmente algunos sartenes de aluminio anodizado, que es un aluminio que fue sometido a un proceso químico para generar una capa y evitar cualquier interacción con los alimentos. Oye, pero ahí en el aluminio, a mí sí se me vino a la cabeza y lo decía en la introducción, esas, pues como moldes que nos venden para que cuando en la Navidad vas a hacer tu pavo, los pongas y son de aluminio y esto, tú ahí haces tu pavo muy seguro, ahí hay una interacción importante, ¿no? ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 12 años de trabajo en Body Santé? En donde hoy por hoy atendemos de uno a uno a más de 150 pacientes al mes que se encuentran a lo largo del mundo, ya que gracias a la virtualidad hemos podido llegar a países de Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá y diferentes lugares de Europa.
¿Quieres ser uno de ellos? Ingresa a www.bodysante.com y agenda tu cita. Nos encantará que seas parte de Bodysante, el lugar donde fielmente trabajamos en nutrir tu ser. Y ahora que ya conoces un poco más de nuestros orígenes, es momento de volver al episodio. Sí, esos utensilios, esas charolas, que Ujú. son desechables también para las cenas de Navidad. Ujú. Sí, es importante mencionar que, número uno, las consideran, bueno, número uno, más bien, sí hay interacción. Dos, esa interacción la consideran segura. Ok. No significa que no migre aluminio, sí migra aluminio a los alimentos, pero la consideran segura porque el nivel de aluminio que se encuentra no supera el máximo permitido. Ujú. Eso por un punto. Pero si se siguen manteniendo, es decir, por ejemplo, fue la fiesta hoy, hoy cenamos, pero el resto de pavo o pollo en salsa de, ¿qué te gusta? Chile negro con vinagre. Ujú. Quedó un pollo con una salsa, un medio líquido, y si lo dejamos allí para mañana, la cantidad de aluminio ya no es la misma. Va a seguir incrementándose conforme esa preparación esté en contacto con la charola de aluminio. Entonces, ¿qué cantidad de aluminio está? Bueno, es posible que ya no sea la cantidad segura a la cual el fabricante de esa charola indica de, bueno, si es segura mi charola, porque en una cocinada no, el nivel de aluminio no pasa nada. Esa es la condición, pero no está recomendado mantenerlos. Una vez que terminas la cocción, que se mantengan los alimentos en esas charolas. Una vez que termina la cocción, sácalo de allí, porque todas las salsas que queden, y sobre todo, insisto, si son a base de cítricos, vinagre o jitomates, va a seguir, continuar interaccionando y entonces la migración del aluminio va a seguir Este es un a mensaje nuestros para mi alimentos. papá porque él hace el pavo en Navidad, pero él deja marinando el pavo y obviamente lleva jugo de piña, vino blanco, entonces creo que sí interactúe para aquellos que les sobra lasaña y Sí, lo dejan ahí. Órale, hay que cambiarlo, no es el lugar sí, más seguro para que se quede no, nuestra no, que se comida por marine horas. en otra superficie, un refractario, a lo mejor para la horneada. Ok, incluso hay ya moldes de acero inoxidables para pavos, o sea, también ya hay otros materiales que se pueden utilizar. Eso ya es consideración de cada persona, pero hay otras charolas, hay otras opciones. Si se quiere evitar el aluminio y si les gusta usar el aluminio, si se les hace práctico, eh, hornéanlo allí, pero una vez que lo horneen, lo ideal es sácalo. Sácalo de ahí, ponlo en el refractario de vidrio y bueno, para la recalentada igual, utiliza vidrio. O si se mete a hornear, preferible utilizar otro molde, pero ya el que utilizaste una vez, ya no. Realmente no es tan buena opción en ese aspecto porque es un solo uso. Y en el ejemplo, de lo que mencionábamos de las como vaporera, ¿no? Que se utiliza para los tamales, pues ahí no hay un contacto directo con el alimento como tal, creo yo, está la hojita de tamal. Por eso puede pasar tantas horas Sí, el tamal haciéndose y no hay riesgo, pero sí entra en contacto directo y en particular si es por mucho tiempo y tiene estas características de ácido, no debería de sí, ser el material que así estaríamos es. utilizando, ¿ok? Sí, así es. En el caso de los tamales, por ejemplo, pues no son las mismas condiciones del alimento. Número uno, no hay un medio líquido de la salsa que esté Ujú. directamente, que nos vayamos a comer, sino, como mencionas, está la hojita de tamal, eh, protegiéndolo del contacto, digamos, con el aluminio y demás, que es vapor. Ujú. Entonces, es el Ujú. agua la que está hirviendo y no va a tener la misma acidez que las salsas. Ok, o sea que no es malo, solo es seguro en ciertas características, ¿no? Qué bonito, porque Exactamente, dependiendo. nos quitamos esa moral que le llevamos de repente a todas las cosas, incluso a los materiales que son Sí, solo herramientas, sí, ¿no? sí, Que hay que saber usar. Ujú. exacto, y que no es, o sea, es aluminio y no es tan, no es el monstruo, ¿no? O sea, no, hay que analizar otra vez las propiedades del aluminio, sí, para qué podemos aprovechar sus excelentes características de conducción de calor, pero para qué no. Ujú. Entonces, para las vaporeras no me parece malo. Para una cocción, insisto, con salsas cítricas o ácidas, pues no, ahí sí, Mm. no. Ok. Y está la cerámica. Esta también es pesada, ¿no? Esta también es de las que pesan con ganas. Es como de la que siento que en la película de Rapunzel, creo que de eso era, o de hierro, No, de hierro de fundido, acero era fundido, la sí, de ¿verdad? Estaba muy, muy, muy pesado, se veía. En el sí, caso la de de la Rapunzel es de hierro. cerámica, ¿qué características tiene? Importante diferenciar.
la cerámica, porque actualmente se utiliza para dos tipos de utensilio. Uno que es 100% cerámica y otro que es un recubrimiento que le Ah, llaman de cerámica. Son dos cosas súper diferentes. Se utilizan diferentes materias primas, se utilizan diferentes procesos para fabricar estos utensilios. Verdadera cerámica, a grosso modo, eh, se usan arcillas, se crea, o sea, que es el proceso como que más conocido, ¿no? Que sabemos de, se crea el utensilio y se cose a unas altas temperaturas que hacen que el utensilio tenga la dureza y las propiedades finales que conocemos en la cerámica. Entonces es todo un tema la cerámica porque también de esta cerámica hay muchos tipos. ujú. Y una cosa súper, súper diferente son los utensilios que actualmente les llaman de cerámica, que es un recubrimiento de cerámica. ¿Qué es? La base es aluminio y el recubrimiento se obtiene un óxido de silicio, una sílice, por medio de reacciones, digamos, provocadas o sintéticas para generar este recubrimiento que son unas poquitas milésimas, que esas poquitas milésimas tienen propiedades semejantes a las de la verdadera cerámica. Y esa es la razón por la que le llaman de cerámica, pero estrictamente deberían de ser tipo cerámica o algo así, porque Ujú. no, en realidad No es no son solo de cerámica. la Ujú, cerámica que hablábamos en un ujú. momento. Sí, porque el Entonces, de son cerámica, estas de dos. hecho, se te podría romper, ¿no? O sea, si fuera el de Rapunzel, se Sí, podría romper si fuera solamente cerámica, ahora sí, que lo pienso. exactamente. Con el golpe que le hubiera dado a Flynn, se llama, se Eugene, hubiera creo que roto, se llama así. Ajá, Eugene o Flynn, ajá, no, Eugene, por ahí. se hubiera roto el sartén, si Ok. hubiera sido de cerámica. Esos son frágiles. Los recubrimientos, como decía, son unas cuantas micras y su vida útil es muy pequeñito. Es algo Mm. que actualmente se está, pues muchos usuarios son nuevos, fueron nuevos prácticamente hace unos 5 años. Actualmente ya conforme más usuarios han tenido contacto con ellos, reportan que realmente su vida útil es muy pequeñita y pierden las características de antiadherencia muy pronto. Muy pronto hay usuarios que reportan que a los 3 meses ya es Wow. necesario poner aceite en su sartén para que no se pegue. Hay usuarios que dicen, no, yo lo uso, no lo uso tan frecuente y me ha durado un año, pero aún así su vida útil es súper chiquita. Las características de antiadherencia las pierde con muchísima facilidad. Estos de recubrimientos de ¿Y cerámica. esa sería su principal característica, el hecho de la antiadherencia, o hay alguna otra que también sería como importante recalcar a diferencia de las otras? Es prácticamente la La principal. principal. En la mercadotecnia mencionan que tiene las mismas propiedades de una cerámica, Ujú. pero realmente es, o sea, con las pocas milésimas que tiene del óxido de silicio que logran generar con estas reacciones, pues yo tengo bastantes dudas y realmente no he querido usarlos porque su precio se me hace excesivo. Creo que Ujú. aquí sí hay algo que hay muchos expertos en el tema están en discusión de que si no es un greenwashing porque realmente se está abusando de la mercadotecnia para su venta y no, sin los resultados de lo que te están vendiendo, ¿no? De lo que te están diciendo. Te lo quieren vender como una cerámica, realmente las milésimas que tiene de recubrimiento Son muy no pocas. Ujú. son muy pocas, o sea, es muy poco. Ahora, si pensamos en uno que sí es cerámica, vamos a estos que sí son como moldes, a lo mejor que hay gente que mete para hornear. ¿Esto es seguro? ¿Son buenos en tema de la conducción de calor? ¿Qué característica tiene la cerámica en este caso, este tipo de moldes? Sí, es importante mencionar que hay diferentes tipos de cerámica, o sea, en este campo de la cerámica real también Es hay un diferentes tipos mundo. de cerámica, también es un mundo por las calidades de las arcillas o cualidades de las arcillas. De manera muy, muy, muy general, hay cerámica que le llaman real, eh, que se puede utilizar, sí es frágil, pero su conducción no es tan buena, sin embargo, nada más requiere ser precalentados también un par de minutos, igual que el inoxidable, y esto se puede volver a favor de nuestras cocciones, es cuestión de conocerlos, porque al tener mala conducción de calor o no tan buena, realmente funcionan después como un hornito. Estas estos utensilios de cerámica real sí se pueden poner en fuego directo
en nuestra estufa. Son muy poquitas las marcas que los manejan, pero no nada más son exclusivas para hornear, sino estas de cerámica real sí se pueden poner en fuego directo. Ese es un tipo de cerámica. Y el otro tipo de cerámica, los que son más comunes que vemos que es para hornear, estas bandejas tienen, se hace de cerámica, pero además tienen un recubrimiento esmaltado. Ujú. Y ya cuando lo ponemos en este recubrimiento esmaltado, hay muchísimos protocolos y muchísimas normas para asegurar que ese recubrimiento esmaltado o vitrificado sea apto y que no migre ningún componente, principalmente metales pesados como plomo, cadmio, a nuestros alimentos. Entonces, en cerámica real hay dos, así que dos familias. Una que es la que no tiene ningún tipo de recubrimiento, se puede utilizar en flama directa de nuestra estufa. Y la segunda, que tiene un recubrimiento esmaltado o vitrificado y que son las más comunes para hornear. Ok, Son estas. de verdad que sí, todo un mundo, ¿no? Y, oye, y está el famoso teflón. Yo creo que este no falta en las casas, ¿no? Creo que en las últimas décadas fue el que se hizo más popular porque de alguna manera hacía fácil cocinar, pero ahorita mencionabas en la introducción en el tema de la salud que cada vez empezamos a observar que a lo mejor no es la mejor elección en tema de salud si no lo sabemos utilizar bien, ¿no? Entonces, cuéntanos del teflón. Sí, el teflón es un tema súper largo y realmente es el que me metió en todo eso, porque sí, yo cuando empecé a cocinar, pues el sartén que había en mi casa era de teflón. Y empecé a cuestionarme también al verlo desgastado. Así, a ver, vamos a ver qué es esto, ¿no? En principio, de manera general, pues teflón eh, se caracteriza como un material seguro, que es inerte y entonces es apto para cocinar. ¿Qué pasa con el teflón? Es su dureza o es muy propenso más bien a ser rayado. Se raya muy fácilmente. Con espátulas inclusive de madera Ujú. generamos una raya. Y pues metálica se va yendo el teflón y ese teflón pues pasa a nuestros alimentos. Eh, en teoría, al menos hasta el momento lo que hay es que no debería pasar nada en nuestro cuerpo si consumimos el teflón. Ahora, esa es una parte, se desgasta, puede pasar a nuestro cuerpo así que si seguimos usándolo de manera desgastada. Y la otra mm, desventaja que tiene el teflón es que no puede ser utilizado a flamas altas. Conforme pasó el tiempo, en un principio no se notificó de manera correcta en los instructivos de estos sartenes que no pueden ser utilizados a flama alta. Conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta de que emite gases porque se empieza a descomponer a partir de una temperatura de 260 grados. Esa temperatura es crítica. Si la superas, se va a empezar a degradar, a descomponer y emite gases. Esos gases no son tóxicos, en lo que se tiene documentado hasta el momento, pero si es una práctica común utilizarlo a temperaturas altas, si de manera constante te estás sometiendo a esos gases, entonces sí hay posibilidades de que haya un grado de intoxicación en las personas. Tiene que ser súper constante para que exista eso, pero sí es una posibilidad. Ok. Son esas dos partes. Ok, entonces el teflón no tendríamos que calentarlo antes, el acero inoxidable sí tendríamos que precalentarlo, esa sería Sí. una característica importante, ok. Oye, y ahorita que se mencionabas de las rayas, ¿cuándo es momento de que deberíamos desechar un sartén o deberíamos desechar una olla? O sea, ¿qué características, cómo nos diría ya es momento de cambiarlo? Porque vamos, muchos de ellos de verdad duran años, ¿no? Y a veces pues decimos, mientras no se pegue, aquí está bien. ¿Cuándo ya nos avisa que ya es momento de desecharlo? Es momento de desecharlo, número uno, a la primera raya. ¿Ok? A la primera raya. Porque finalmente número uno, queda expuesto el material base que es el aluminio. A la primera raya. Eso es por un lado. Por otro lado, a pesar de que se indica que el teflón como tal es inerte si empieza a ingresar a tu organismo, pues apenas realmente se están viendo o ni siquiera sabemos realmente las consecuencias si de manera constante
ese recubrimiento, pues no lo estamos comiendo. Ujú. Entonces, realmente, de manera constante, bueno, ¿cuál es el impacto? Actualmente no se sabe. O sea, es muy difícil decir, ocasiona A, B, C. O sea, realmente no sabemos el impacto. Entonces, lo mejor es evitar comérnoslo. No te comas el teflón. Una vez que empiezas a ver el desgaste del recubrimiento, que ya tiene varias rayas, significa que ya se empieza a degradar ese recubrimiento. Entonces, no creo que queramos comer teflón. Es lo ideal. Creo que empieza a desgastarse, es momento ya de retirarlo. Y la segunda, para quitarlos, es si ya perdió sus capacidades de antiadherencia. El sartén es antiadherente, es su mejor característica, es decir, que no se pegan los alimentos, que no requieren más bien el uso de grasa o de aceites para cocinarlos. Entonces, si ya empieza a pegarse y dices, ay, no pasa nada, le pongo unas gotitas de aceite, sigues cocinando, significa que el recubrimiento se está degradando, ya está perdiendo su capacidad de antiadherencia. Si le vas poniendo cada vez más aceite a ese sartén para que te salga el huevo, ya no es antiadherente de verdad, o sea, ya perdió sus características de antiadherencia. Otra vez, ya el recubrimiento, esas micras, se están desgastando y aunque no lo veamos tal cual con una raya, su espesor ya se está disminuyendo. Entonces, otra vez, nos lo estamos comiendo, está interaccionando ya con la comida. No es lo que se debe de hacer, ¿no? O sea, no debemos estarnos comiendo el recubrimiento, entonces también es momento de cambiarlo. Si vemos rayas, cambiarlo. Si vemos que perdió ya sus capacidades de antiadherencia, que ya requiere cada vez más grasa para cocinar, cambiarlo. Ok. Y eso generalmente es en el lapso de un año en algunas marcas. Hay algunas marcas que refuerzan justamente para que ese recubrimiento dure más, le ponen otros componentes, otros compuestos, y puede llegar a durar, dependiendo de cómo lo tratemos, hasta 3 años. Pero realmente de un año, máximo 3, es su vida útil. Este es en el caso del teflón, ¿cierto, verdad? Sí, Del del teflón teflón exclusivamente. específicamente. Ok. ¿Hay alguno que nos hace falta en tema de los materiales que digas, no, Gris? No podemos dejar de hablar de este. Creo que toda la gama que le mencionan con nombres específicos de titanio, ahorita se me viene a la mente. Ujú. y, y muchas marcas que tienen su propio nombre, pero al final de cuentas es teflón. Entonces, para cualquier duda que tengamos de qué tipo de recubrimiento es este, vale la pena irse a las letras chiquitas y siempre investigar en la marca qué es ese recubrimiento, porque nos ponen la mejor tecnología o recubrimiento, no sé, diamante o algo, pero realmente es ver de que está hecho. Como no es una industria que esté regulada, realmente los fabricantes pueden poner cualquier nombre a su recubrimiento. Se hacen sus nombres Entonces, mercadológicos y ya de repente dices, "Ay, este es un exactamente. material Entonces, nuevo". Ujú. sí lo menciono porque es importante tenerlos en cuenta y siempre irnos no a lo primero que mencionamos, en este caso de los nombres, no, investigar realmente de qué es ese recubrimiento. Y en la mayoría de los casos es un teflón, es el PTFE con algunos otros compuestos, con alguna patente, pero generalmente es un teflón. Fíjate que ahorita que mencionábamos del cobre, yo me puse a pensar, es cierto que ya en nuestras cocinas no es algo común, pero recordaba hace tiempo que fui a unos pueblos en Michoacán. Hay lugares en donde se utiliza como muy de forma tradicional en hacer dulces, en preparar ciertos alimentos a temperaturas muy altas, con azúcar que realmente llega a caramelizarse. Entonces, aquí habría que revisar un poco estas partes de nuestras tradiciones, ¿no? Y hacerlas a lo mejor en una versión más saludable. Y no me Sí. refiero a quitar el azúcar ni nada de eso, sino en la interacción que puedan estar teniendo con los materiales. Sí, aquí en el caso del cobre está padrísimo que lo menciones, porque no satanizarlo tanto, ¿no? El cobre tiene ciertas aplicaciones por sus excelentes características de conducción de calor, que sirven, como decías, para cuestión de repostería, donde las cantidades de azúcar que se coloca pues digamos, cantidades grandes. Y el cobre ayuda a que se mantenga el azúcar en la solución de lo que se está preparando, porque conduce muy bien ahora sí que la temperatura en todo el utensilio. Ayuda a que no se cristalice el azúcar.
en la Ujú. superficie, diferente si se utilizaría otro material. Entonces, para utilizar cobre depende mucho la acidez, otra vez, de los alimentos y para que no interaccione. Entonces, depende Entonces, en el mucho, caso de mucho los eso. dulces, podría ser seguro. Podría ser seguro, Mm. sería cuestión de revisar justamente qué acidez está teniendo en la preparación de ese dulce para determinar si realmente hay una reacción con el cobre que provoque los óxidos, que son los malos, los que hay que evitar. Y puede ser seguro. Hay otras aplicaciones también en repostería con chocolate. Ujú. También para mantenerlo, en ese caso, frío, o sea, al contrario, acá caliente, acá es frío, para enfriarlo también se utiliza el cobre. Y en esas aplicaciones, pues se podrá llegar a considerar que está bien. Pero otra vez son características muy específicas y condiciones muy específicas de esos alimentos que se preparan allí. Definitivamente el cobre para preparar un huevo estrellado, no, se te va a hacer horrible, ¿no? O sea, se va a quemar y demás. El cobre así, sin ningún tipo de recubrimiento, para otra vez una salsa, pues, o sea, la interacción que tengamos ahí no va a ser la misma y puede ser no segura. Pero qué importante lo que acabas de decir y disculpen a los que ya les ando queriendo cambiar la tradición, pues si no es necesario, ¿no? O sea, creo que también a veces nos vamos al extremo de pensarlo y la importancia de conocer la interacción del material, ¿no? O sea, una vez más creo que nos Así vamos es. a eso. Hay una última pregunta de mi parte y tres de la comunidad, si me permites unos minutitos más de tu tiempo para Claro que poderlas sí. expresar. De mi parte, no te quiero dejar ir sin que platiquemos sobre el tema del lavado y el mantenimiento de los utensilios, porque creo que también es algo muy importante. Ahorita mencionábamos cómo el hierro fundido pues no es algo como que dejes ahí con agua y llego en la noche y lo lavo porque ya no No. alcanzo. Y no sé si pase con otros, que tengamos que tener cuidado con el tipo de jabón que utilizamos, si interactúa. Hay jabones con cloro, ¿esto aplica? ¿Sería bueno o no? Platícanos un poquito del lavado y el mantenimiento correcto. Muchísimas gracias por la pregunta y es muy importante. Como mencionábamos en un inicio, cada material tiene sus propiedades, cada material tiene sus características, no podemos tratarlos iguales. Pero de manera general, por ejemplo, el cloro es una recomendación de verdad evitar el contacto del cloro con cualquier utensilio de cocina. Cloro es muy aversivo, muy reactivo. Por ejemplo, en el caso del acero inoxidable, a toda costa evitar. El cloro es el enemigo, o inclusive tengo un post en el blog que le llamo su kriptonita, porque si se usa de manera constante en el acero inoxidable, pues sí, el acero inoxidable no se oxida, pero tan fácilmente, ¿no? El cloro definitivamente quitarlo y hacerlo a un lado, no. Y realmente para cualquier otro utensilio va a ocasionar cierto daño. Entonces, para ollas y sartenes, espátulas, en ese caso específico, el cloro, sacarlo de nuestra cocina, definitivamente. Ok. Esa es una. La otra, ¿qué jabones? Preferir jabones suaves, que no sean en polvo, porque también son abrasivos. Y en el caso del inoxidable le puede generar rayas. No hay problema en su función, pero si ya invertimos en un buen utensilio de cocina, pues no lo queremos que se vea rayado. Entonces, evitar jabones en polvo, utilizar suaves, que sean líquidos, o jabones de barra sólidos, que también son muy suaves. Evitar también las esponjas o ¿cómo se llaman? De metálicas, Ujú. fibras metálicas, esas también hacerlas a un lado, Para de cualquiera. manera general. Ujú. Sí, sí, Ok. sí, sí. Hay otras técnicas, por ejemplo, ciertos raspadores que son de silicona. Si queremos retirar algo que se pegó, esos raspadores de verdad son geniales. Tienen en la orilla tienen un espesor muy delgadito que ayudan a retirar todos esos restos. Están esos raspadores de silicona, están cepillos de fibras naturales que también nos ayudan muchísimo mejor a retirar cualquier resto de alimentos sin llegar a esa agresividad de la fibra metálica. La fibra metálica tiene unos usos muy específicos. Por ejemplo, en el caso del hierro fundido, cuando queremos curar un sartén oxidado, la fibra metálica nos va a ayudar, allí sí, a quitar cualquier óxido que tenga el sartén, pero únicamente en ese caso, Antes de para curarlo. antes de curarlo, que Ok. se le retire el óxido, allí en el Ujú. procedimiento, ahora sí que está descrito, ese paso va a ser fabuloso la fibra metálica. Únicamente para eso yo la utilizaría. Mm. Para el día a día, para la limpieza de manera normal en nuestra casa, no, no, Ok, no, no.
Qué importante que habláramos también de esa. Y ahora sí, vamos a las 3 preguntas que nos deja nuestra comunidad para ti. Una es, ¿afecta el mojar el sartén cuando está caliente o es mito? Sí, se afecta muchísimo. Estamos hablando de acero, estamos hablando de fundiciones. Mm, Van a sufrir un choque térmico. ¿No? Cuando ponemos nuestro sartén, está a cocinando, si ponemos fuego medio, fuego alto, puede llegar a temperaturas pues, mayores de 260 grados. Y si de allí lo pasamos a un chorro de agua fría, que está a temperatura ambiente, 25 grados, 30, esa diferencia de temperatura que lo llevamos en tan poco tiempo es un choque térmico. Y imagínate que a ti te llegaran con un tambo de agua fría y con hielo, así, ¡ah! A la espalda. Pues igualito va a sentir el sartén. Y otra vez, si eso es una práctica constante, se va a deformar. Esos choques térmicos van a causar deformación. Es posible que, pero yo ya lo hice una vez y no pasó nada. Sí, es posible que una vez no pasó nada. Dos, probablemente. Pero conforme vaya haciendo de manera constante esa práctica, se va a deformar. ¿Qué significa tener un utensilio deforme? Cuando lo pongas en la cocina, además de bailar, su conducción de calor no va a ser la ideal y entonces nos puede empezar a provocar problemas, que se pega de un lado, sí, que se quema del otro, entonces esos problemas van a generarse por una deformación en nuestro utensilio. No va a ser padre cocinar con ellos, nos van a dar mucho problema y al final pues va a terminar tirándose. Ok. Y muy parecida a la siguiente pregunta que nos dejan, que es, si tiene alguna deformidad porque se me cayó, ¿es una señal de que ya debería desecharlo? Depende, así que el tipo de utensilio, Ujú. porque un vitrificado tiene una capita de vidrio, digamos, de sílice. Si se estrella, ese sí se recomienda quitar, o sea, O ya sea, aunque no esté retirarse, totalmente, porque aunque no, ya esté estrellada, ¿ok? sí, sí, depende del material. Si una olla, aunque sea de hierro, es estrella, por las características del recubrimiento vítreo, no es recomendable cocinar con ellos. Entonces, en ese caso en particular, pues sí se tiene que desechar. En el caso de un sartén de acero inoxidable, si se abolla, ahí no va a pasar, bueno, depende de la abolladura, ¿no? Pero ahí no va a ser eh, tan crítico. Ahí puedes seguir cocinando con él. Tal vez en una zona no se va a distribuir bien el calor, pero tal vez no representa ningún problema esa bolladura dependiendo del tamaño. Al Entonces uso más puedes cerca a seguir la cocinando con asa, él. dependiendo. Ujú. Ajá, no va a pasar nada. Se va a ver medio feíto, pero no va a pasar nada. Ok. En ese caso en particular. Entonces Ujú. allí no pasa nada. En los vidrios sí, bye. Y esta última creo que es de una persona que está muy preocupada justamente por el tema de los disruptores. Menciona que ya tiene una condición autoinmune, que cuál sería el material más adecuado en este caso, donde sí tiene que cuidar mucho esta parte de los metales pesados y temas de disrupciones. Sí, en el caso mm, de esta eh, situación así que es ir con un super especialista y el material, creo que el más recomendado sería vidrio. Vidrio o cerámica real para evitar cualquier interacción con materiales metálicos y cualquier interacción con recubrimientos, con PFOAs. Entonces, realmente los materiales serían vidrio y cerámica real. El acero inoxidable es una opción, una muy buena opción, y creo que sería evitar igual cuestiones ácidas en él, Ujú. en acero inoxidable, pero podría ser una muy buena opción también. Ok, ya muy en particular porque ya tiene una condición. A lo mejor para Sí, prevención podría ser de cualquiera de los que mencionamos solamente en un buen uso, ¿no? Cuidando las técnicas de uso como lo hicimos mención. sí. Pues muchísimas gracias de verdad, Erika, por toda la información que nos compartiste, por quitarnos tantas dudas. Yo creo que no podríamos encontrar mejor voz para hablar de esto por tu sensibilidad, por tu experiencia en la parte Gracias. profesional, pero también por tu sensibilidad a llevarlo de una manera tan práctica a la cocina. ¿No? De repente vemos los materiales como algo muy aislado, como algo que sucede en la industria, pero no en nuestra casa, pero también están en contacto con nosotros y es parte de nuestra vida. Entonces, gracias por hacerlo tan sencillo. Algo con lo que quieras despedirte y por favor no te vayas sin compartirnos tu blog y las zonas en donde pueden encontrarte. Muchísimas gracias. Me encantaría seguir platicando, pero vamos a detalles. Bienvenida a una parte 2 en la siguiente Sí, no, me temporada. encantaría porque es muchísima información y de repente me pico y me puedo seguir. Eh, no, creo que
creo que terminaría con lo que empezamos, tener conciencia de que los materiales tienen sus características y hay que tratarlos de acuerdo a esas características y de acuerdo a esas propiedades. Y número dos, todo tiene un impacto. Creo que ahorita vimos una época en la que nosotros como consumidores, como usuarios, hay que ser conscientes del impacto que generamos y, y, y que estos materiales, ¿qué material vamos a elegir? Todo va a tener un impacto simplemente en cuestión de si utilizamos el inoxidable, en cuestión de utilizamos los de teflón, cuál va a ser el impacto no solamente en la preparación de nuestros alimentos, sino a futuro. Entonces hay que ser conscientes de cómo se fabrica cada uno de estos materiales para determinar, bueno, prefiero uno que me vaya a durar toda la vida o prefiero uno que tenga que cambiar en un lapso de 1 año o 2 años. Hay muchísima información, hay que seguir buscando y para eso creé el blog, para poder tener información confiable de estudios, de información que pueda ser comprobada. Está allí para su disposición en el blog de Ingeniera en Casa. Lo pueden buscar con mi nombre, que es ericasarasua.com. Cualquier duda, sin problema pueden dejarla en el blog o en Instagram, que también es ericasarasua.ingeniera en casa y con muchísimo gusto la resolvemos. Y si no la sabemos, investigamos porque eso está muy padre, seguir aprendiendo y documentándonos. Y tiene un libro también, le gustan mucho las recetas, comparte recetas, entonces ojalá vayan y visiten su blog y la conozcan también en sus redes sociales que les estaremos compartiendo. Querida Erika, muchas gracias, gracias por lo compartido, de verdad queda abierta a una segunda parte de esta entrevista porque definitivamente tenemos mucho de qué hablar en torno a esto y se necesita darle más voz al tema. Y a ti, comunidad, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, por escucharnos en este episodio, compártelo a quien creas que le pueda ser de valor esta información y recuerda que nos escuchamos la siguiente semana.